Hola de nuevo. Llevo unos días que estoy afectada. Me está costando digerir todas las informaciones que vamos conociendo en relación al temporal de la Dana, todos los bulos y la desinformación que está corriendo por las redes. Lo que ocurrió el domingo con la visita de los reyes y el presidente del gobierno a una de las zonas afectadas, Paiporta, que se metieron estas organizaciones de ultraderecha y consiguieron su objetivo, que fue atentar contra el presidente del gobierno, una agresión física que tuvieron que llevárselo porque evidentemente estaba en peligro su integridad física, aunque el rey continuó, pero bueno, eso lo comentaremos más tarde. Ya estamos viendo el resultado de las mentiras del Partido Popular y del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Están tapando lo que es realmente una catástrofe sin precedentes, que ya van 214 fallecidos y unos 1.900 desaparecidos, y que todavía no hay cifras reales de los desaparecidos, y que toda esta tragedia la están utilizando todos los de ultraderecha, el Partido Popular y el Vox, para sacar rédito político y de nuevo continuar atacando al gobierno para intentar derribarlo. Ahora resulta que esto lo están llamando el caso Dana. Antes de hacer un breve resumen de lo que ha ocurrido estos días y poneros al día de las últimas noticias que van saliendo en cuanto a la gestión y coordinación que ha hecho Carlos Mazón de esta crisis, de esta grave crisis, quiero explicar nítidamente, para que los ciudadanos lo tengan claro, que no se confundan, cuáles son las competencias de la comunidad autónoma de Valenciana y las competencias del Estado, para que no haya confusión, porque estoy oyendo unos argumentarios de algunos pseudoperiodistas que están diciendo que a las víctimas de esta grave tragedia no les interesa quiénes son los responsables de esta situación, no les interesa cuáles son las competencias, que solamente lo que quieren es agua, luz, comida y todo que esté evidentemente protegidos con todas sus necesidades, pero hay que saber quién es el responsable político que ha llevado a esta situación. Por tanto, que no intenten tapar lo que todos sabemos, que la responsabilidad la tiene el gobierno valenciano presidido por Carlos Mazón del Partido Popular. Y los ciudadanos tienen que saberlo. Muchos ya lo saben. Y a muchos le están callando la voz. Las competencias de la Generalitat Valenciana al mando el subpresidente del gobierno, Carlos Mazón, son las siguientes. Responsabilidad directa de emitir alertas de protección civil y coordinar la respuesta ante las emergencias, que ya hemos visto que ha sido una completa incompetencia de Carlos Mazón. Tiene 3 niveles de alerta y Mazón solamente ha alertado el nivel 2, que es cuando se requiere la ayuda del ejército, de la UME. El nivel 3 requiere la asistencia del gobierno, que toma el mando a través del ministro del Interior. Bueno, pues la Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias, que es la ley en la cual se tiene que amparar Mazón para solicitar que el gobierno tome el control, lo ha rechazado. Sigue él al mando, para declarar la situación de emergencia nacional, como consta en el artículo 116 de la Constitución. Esta emergencia nacional que está pidiendo Feijóo desde el primer día, cuando sabe perfectamente que lo tiene que pedir el presidente de la Generalitat, de su partido. ¿Y por qué lo hace? Pues porque es otra maniobra más para desgastar al gobierno, porque sabe que si el gobierno no va a emitir, no va a tomar las riendas a través de una emergencia nacional, porque ya se ha aprendido lo que ocurrió durante la pandemia, que el Partido Popular lo cuestionó y Vox lo recurrió ante el Tribunal Constitucional, 2 recursos, y que el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional. Por tanto, el gobierno no ha declarado la emergencia nacional, ha declarado zona catastrófica, porque los expertos recomiendan que la gestión sea la autoridad más próxima al territorio que conocen. Las competencias del Estado son las siguientes: prevención y alerta y respuesta, que ahí es
la Agencia Estatal de Meteorología, coordinación de la respuesta de emergencia con comunidades autónomas y ayuntamientos, la activación de protocolos de emergencia y monetización de recursos. Ahí es cuando entra la UME en el nivel 2. Apoyo a las comunidades autónomas y la intervención y reparación de las infraestructuras dañadas, que allí Óscar Puente ha estado al pie del cañón. Por tanto, estas son las competencias y el vínculo que hay entre las comunidades autónomas, en este caso la valenciana, y el Estado es la Agencia Estatal de Meteorología, Protección Civil de la Generalitat Valenciana y la coordinación con el Gobierno central. Y eso es lo que se está realizando. Aquí el problema, como todos sabemos, que lo vuelvo a repetir, es que se está destapando la incompetencia, la negligencia, la inutilidad, y encima es un mentiroso, del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, porque quiere salvar la cara. No quiere dejar el mando. No quiere que se destape lo que es un mal gestor y que tiene una gran responsabilidad política y esperemos que se derime también la responsabilidad penal. Y aclarado esto, ayer por la mañana, escuchando esas declaraciones que hace Feijóo, disfrazado de político institucional, pues ¿qué queréis que os diga? Que después de todo lo que ha pasado y todo lo que ha hecho este tiparraco, porque recordemos que él es el primer responsable de sembrar este odio y maldad cuando fue a hacer esas declaraciones a Valencia con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, acusando a la Agencia Estatal de Meteorología y a los organismos oficiales. Él fue el primero. Cuando dijo en esas declaraciones que estaba informado a través de Carlos Mazón, que le decía que desde el lunes estaba muy preocupado por la situación de alerta de las inundaciones que después ha ocurrido. Bueno, pues resulta que por la tarde el sindicato de ultraderecha, el que siempre está en todos los meollos, sí, manos limpias, interpuso una denuncia en un juzgado de Liria a la directora de la Agencia Estatal de Meteorología por homicidio imprudente. Es más, la Organización Meteorológica Mundial respalda los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología del temporal, porque dice que cumplió su papel al enviar mensajes estandarizados por todos los medios en un formato universal para alertas y emergencias. Y con todo esto, Feijóo y el Partido Popular presentan un informe para probar que Sánchez debió declarar la emergencia nacional el martes. Desde el martes. Eso lo dijo el sábado. ¿Por qué creéis que quieren que declare la emergencia nacional? Pues para acusarlo de todo lo que está ocurriendo, de esta negligencia, para que se haga responsable y limpiar de polvo y paja al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y a su partido. Para eso quieren que declare la emergencia nacional. Y evidentemente ir con mucho más rapidez para captar los fondos europeos y las subvenciones. Como hemos visto en las últimas declaraciones de Carlos Mazón, menuda cantidad de miles de millones de euros ha pedido al gobierno central. Este tipo se cree que es que no hay ministro de Economía ni de Hacienda, que le van a dar el dinero por la cara. Y después de todo esto, ayer, pues Feijóo hizo, pues esa apariencia institucional que siempre tiene, que hoy dice esto y mañana dice otra cosa, porque ya sabemos que la traición es la seña de identidad del Partido Popular. Bueno, aparte de robar, evidentemente. Y dice esto. Las imágenes que todos vimos ayer en la visita de los Reyes, los gritos, los llantos de rabia y desesperación, la impotencia y el cansancio de pedir una ayuda que no llega, son la respuesta a un pueblo que sufre. Y es responsabilidad de los cargos públicos escucharlos, atenderles y asumir su indignación. Los Reyes sí han estado a la altura de las circunstancias. Un jefe de Estado sin responsabilidad ejecutiva que ha sabido estar donde hay dolor, poniendo todos sus medios a disposición desde el primer día, sin que nadie se lo tuviese que pedir, haciendo lo que su conciencia le dictaba y con el único ánimo de servir a los españoles antes que a sí mismo. Qué miserable y canalla es Feijóo. ¿Habéis visto cómo se regocija hablando? Cómo le gusta este enfrentamiento, porque él sabe que lo ha provocado, ensalzando la figura del rey y no condenando firmemente la agresión
contra el presidente del gobierno. Esto es Feijóo. Si a este tipo lo que había que hacerle es inhabilitarle de por vida para que represente un cargo público y mucho menos ser presidente del gobierno. Y ahora vamos a explicar lo del inútil de Carlos Mazón. Vamos a recordar lo que pasó el jueves por la mañana cuando el presidente del gobierno fue a visitar la zona y fue recibido por Carlos Mazón y hizo unas declaraciones. Y Carlos Mazón le dijo al presidente del gobierno, dijo: muchas gracias, querido presidente, por venir tan pronto y por la colaboración desde el principio. Muchas gracias. Esto no le gustó a Feijóo, porque está que rabia. Y entonces colgaron un tuit, colgó un tuit Carlos Mazón y dijo: agradezco a Feijóo su respaldo en todo momento en estos días de tanto dolor. Tal como ha dicho, el 112 y el CECOPI, el Centro de Coordinación, han gestionado la situación con la información que le ha ofrecido los organismos del gobierno. Y ahora vais a escuchar este vídeo donde miente descaradamente Carlos Mazón. Junto a los más de 2.000 efectivos propios, solicité al Ejército el mismo martes a las 3 de la tarde. Y tras sucesivas y diarias peticiones, una vez garantizados y abiertos gran parte de los accesos, hay más de 7.000 militares en acción. Cada petición de militares y otros refuerzos ha ido apoyada y fundamentada por el mando operativo de la emergencia. En cada momento, en cada hora o cada minuto en que los profesionales de la emergencia sigan considerando, los voy a seguir exigiendo y espero que el Gobierno de España esté a la altura como hasta ahora ha estado. He solicitado en varias ocasiones al ministro del Interior que refuerce la vigilancia. Mi petición ha sido atendida. Nadie puede utilizar una catástrofe para robar o enriquecerse. O enriquecerse. Vale. Ya lo veremos lo que va a hacer Carlos Mazón con esas subvenciones y esos fondos europeos si le llegan. Miente, porque ese mismo martes a las 15 horas lo que se solicitó fue la ayuda de la UME solamente en Utiel. En Utiel. Y la ayuda de la UME la hizo Carlos Mazón el jueves por la tarde a las 17:16 horas, 5:15, que colgó un tuit que os lo voy a leer, donde solicitaba la ayuda de la UME con el nivel 2. Esto es lo que decía el tuit. Acabo de solicitar la incorporación del Ejército, Gobierno de Defensa, y los efectivos disponibles de tierra, mar y aire para reforzar las labores logísticas y de distribución de ayuda a la población. Los 2.000 efectivos que tenía dispuestos la Generalitat Valenciana. Día 31 de octubre a las 17:16 minutos. Ahí es cuando envió la solicitud de ayuda al Ejército, que todos decían: ¿dónde está el Ejército? Que no viene el Ejército, ya tenía que estar aquí, el gobierno los ha dejado abandonados, que si esto, que si lo otro, patatín, patatán, venga, a dar leña, hombre. Pues no, el Ejército vino, la unidad militar de emergencia vino cuando Mazón, Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana, lo solicitó, como está aquí en este tuit. Y mintió también porque la alerta, como todos sabemos, la alerta de emergencias, la emitió la Generalitat Valenciana a las 20:12 minutos. Esos son los hechos, esos son los datos y todo está contrastado. Por mucho que quieran embarrar, por mucho que su maquinaria de propagación de bulos y de desinformación lo intenten ocultar, porque esta es la verdad, no la que digo yo, lo que dicen los documentos, que así se contrasta y así se aporta. Pero antes del jueves, cuando se pidió la ayuda del Ejército, también hemos sabido que la Generalitat Valenciana había rechazado a bomberos de Cataluña, de Navarra y de Bilbao, y que también devolvió 2 helicópteros que tenía parados ahí, los había devuelto a Andalucía, que los tenía solicitados. Entre otras cosas, que se va viendo ya la descoordinación de la mala gestión que ha hecho Carlos Mazón. Pero a mí lo que me llama la atención fue lo que ocurrió el sábado durante todo el día. El sábado por la mañana compareció Pedro Sánchez e hizo unas declaraciones que, por supuesto, que luego las voy a poner, en las que
Bueno, lanzaron otro bulo, ¿no? En el que dice, si quieren ayuda, que la pidan. Luego os lo pondré y voy a desmentir ese bulo. Bueno, pues después de la comparecencia de Pedro Sánchez, el centro de emergencias estuvo paralizado durante horas hasta esperar la comparecencia de Carlos Mazón, que estaba encerrado con su núcleo duro en las instalaciones del centro de emergencia 112. Anunciaron la comparecencia a las 14:34 para dar los datos y demás. Desde la 1 estaban esperando el personal que estaba allí esperando de otras instituciones que pertenecen al CECOPI. Al final se tuvieron que marchar. Bueno, no explicaron el motivo. Y compareció al final a las 7:15 de la tarde. Ahora se ha sabido que estaba solo, no se sabe con quién, que no había ni consejeros, ni sus consejeros, perdón, ni el presidente de la Diputación de Valencia. Yo no sé qué estaría haciendo, no sabemos qué hizo Carlos Mazón. Yo deduzco después del resultado, ¿no?, cuando ya compareció y coincidiendo con ese informe que había elaborado el Partido Popular para culpar a Sánchez y al gobierno y a la Agencia Estatal de Meteorología, pues yo deduzco pues que ahí quien estaba gestionando es Génova 13 y le estaba diciendo a Mazón, vamos a ver cómo lo haces, qué es lo que dices y cómo conseguimos quitarte el marrón de encima, ¿vale? Y se lo pasamos al gobierno. Y lo que dijo Carlos Mazón, bueno, pues que asume las medidas que le ha ofrecido el presidente del gobierno, reclama la activación del Fondo de Solidaridad Europeo y pidió colocar a 6 ministros a sus órdenes para coordinar una respuesta inmediata por la crisis. O sea, el gobierno que se ponga a disposición de Carlos Mazón para que Carlos Mazón gestione la crisis. Esto es de risa. Para forzar al gobierno a ¿qué? A negarse cuando no son sus competencias, cuando es él el que lo tiene que coordinar con el gobierno. Y encima lo dijo en un tono chulesco y arrogante. Bueno, pues ayer en una entrevista en el Antena 3 de Espejo Público con la Susana Griso, dijo esto Mazón. Muchas poblaciones hubiesen podido ponerse a resguardo si esa alerta, ese SMS hubiese llegado 3 horas antes, 4 horas antes. Sí, sin duda. Y si hubiéramos tenido la reactivación de la alerta hidrológica por parte de la Confederación, se hubiera hecho inmediato, tal y como se hizo a esa hora, sin duda ninguna. Los avisos previos por decenas y por centenares que estábamos enviando, incluso desde los días antes, le insisto, provocaron que muchos ayuntamientos pudieran tomar medidas como suspender clases. Se suspendieron en Requena y en Utiel. En Requena ha habido 0 víctimas. Todo eso se produjo y a lo largo del día aquí sí que se mantuvo esa alerta hidrológica. Ese mensaje generalizado es el de las 8 por la presa y por la reactivación de alerta hidrológica, que es la que nos reenvía la Confederación. No le quepa la menor duda que si la Confederación lo hubiera reactivado 1 minuto antes, se hubiera enviado 1 minuto antes. Si hubiera sido 1 hora antes, se hubiera enviado 1 hora antes. A pesar de ser la primera vez en la historia de la comunidad que se recurre a ella. Todos los técnicos del cuerpo de mando así lo vivieron, así lo hicieron y así lo recomendaron. Es tremendo lo que está diciendo. O sea, este tipo no es consciente de lo que está ocurriendo, de la gran catástrofe, y no es consciente de su negligencia, de su incompetencia. Ahora culpa a la unidad militar del ejército, porque dice que no ha movilizado más medios desde el primer día. También culpa a la Agencia Estatal de Meteorología. Y en este vídeo lo culpa a la Confederación Hidrográfica del Júcar porque dice que desactivó una alerta hidrológica 3 veces el martes, cuando eso es totalmente falso. La Confederación Hidrográfica del Júcar no tiene competencias para la emisión de avisos ni de alertas. Y dice Mazón que si lo hubiese hecho, se hubiera enviado el mensaje de alerta, no hubiese ocurrido esto. No tiene competencias la Confederación Hidrográfica del Júcar. Lo único que es, emite datos. Informa primero de los cauces de un río determinado, de lo que está ocurriendo, informa. Y luego la Generalitat Valenciana tiene que avisar a las poblaciones limítrofes. Yo estoy muy indignada, como muchísimos, porque cuando yo escucho a este tipo y a su jefe, a estos dos,
que están cometiendo estas atrocidades, estas mentiras y la falta de respeto y de humanidad a todas las víctimas. Yo no sé cómo la Fiscalía, el Ministerio Fiscal, actúa de oficio e investigue, abra diligencias ya y que empiece a investigar qué es lo que ha ocurrido en esta gran catástrofe. Porque aquí hay mucho que destapar, mucha negligencia, y esto no puede quedar impune. No se pueden ir de rositas. Recordemos, aprendamos de los muertos que han dejado por el camino, los militares del YAC 42, el atentado del 11M, los fallecidos en las residencias de ancianos de Madrid, 7.291 ancianos fallecidos. Y ahora son 215 fallecidos y no se van por 1.900, no han dado datos de momento actualizados de los desaparecidos en la gran catástrofe del temporal de la Dana. Y ayer a última hora de la tarde, Carlos Mazón estaba reunido con su equipo de gobierno y salió a hacer unas declaraciones. Tuvieron que cerrar la puerta del Palau porque desde fuera los ciudadanos estaban pidiendo Mazón dimisión y cerraron la puerta. Y dijo esto. Tras las reuniones que han mantenido los consellers de la Generalitat Valenciana con los ministros del Gobierno, el Consell de la Generalitat Valenciana ha acordado la solicitud al Gobierno de España de un primer paquete de medidas que ciframos en 31.402 millones de euros. Concretamente, 136 medidas en las que reclamamos la participación del Gobierno. Medidas que servirán para reconstruir, relanzar y paliar los efectos de la Dana. ¿Habéis escuchado? 31.200 millones de euros ha pedido Carlos Mazón. Y la Generalitat Valenciana solamente va a poner 200 millones de euros. Este importe de 31.200 millones de euros que ha pedido al Gobierno supone el 8,13% de los presupuestos generales del Estado, cuando los datos que más o menos calculan de que va a costar la reconstrucción de la catástrofe que ha producido el temporal son 2.700 millones de euros. Esta cantidad que ha pedido Mazón es el presupuesto de todo un año de la Generalitat Valenciana. ¿Por qué pide tanto dinero Carlos Mazón? ¿Qué pasa? ¿Que ya las arcas las tiene vacías? Porque claro, como reduce los impuestos a los ricos, como está desviando dinero público a la sanidad privada, entre otras cuestiones, que hay que rellenar las arcas públicas y pide este dinero para eso y para que vayan sus amigos, los empresarios y todos sus círculos a enriquecerse en esa reconstrucción. No tienen vergüenza y ahí se nota que lo único que quieren es el dinero, quieren los fondos europeos, quieren manejar todas estas subvenciones para hacer lo que hacen siempre, robar. Y ahora os voy a contar ciertos hechos que ocurrieron ese martes por la mañana cuando la Agencia Estatal de Meteorología ya avisó alerta roja a las 7:30 de la mañana. Esa misma mañana, Mazón eligió a un experto en festejos taurinos como director general de Interior. Acudió 2 horas tarde a la reunión del CECOPI, del Centro de Coordinación de Emergencias, que estaba convocada a las 5 y Mazón se presentó a las 7. Hay más. Esa misma mañana Mazón y la consellera Núria Montes, sí, esta que hemos visto con ese aire altivo y arrogante, que cómo se dirigía a los familiares de las víctimas, que tenía que haber sido destituida, pero aquí no se va ni Dios. Fueron a recoger un premio de turismo, a pesar de las advertencias de las inundaciones. El secretario valenciano de Seguridad y de Emergencias mantenía una reunión de asuntos taurinos. La Diputación de Valencia, organismo público dependiente del gobierno valenciano, y que también depende el Consorcio Provincial de Bomberos, estos que avalan la actuación de emergencias de la Generalitat, mandó a sus trabajadores a las 2 de la tarde unos correos electrónicos avisando por riesgo muy alto a la población para que dejasen su trabajo. La Diputación de Valencia
Se marcharon sus trabajadores. Fueron avisados mediante un correo electrónico privado. ¿Cómo es posible que esto fuese así y luego ocurrió lo que ocurrió? Y es más, ayer, creo recordar, por la noche, en la noche 24 horas, entrevistaron al presidente de la Diputación de Valencia. Le tenían que haber hecho esta pregunta. ¿Cómo es posible que los trabajadores se marcharon a las 2 de la tarde y Carlos Mazón envió la alerta a las 8:12 de la tarde? Esto también hay que averiguarlo, que no es normal esta actuación de la Diputación y el Gobierno de la Generalitat no hiciese nada ni alertar a los ciudadanos, pero a sus trabajadores sí. También lo hizo la Universidad de Valencia, que suspendió las actividades el lunes, el día anterior, el día 28. Y por daros otro dato, el servicio de emergencias 112, el servicio valenciano, es un servicio que está privatizado y que solamente tiene apenas 20 trabajadores. Esa es la gestión nefasta y la coordinación que ha hecho Carlos Mazón. Una negligencia de responsabilidad política y posiblemente penal. Y por último, os voy a poner un vídeo donde desmiente un bulo que está circulando por redes y está siendo utilizado para justificar la violencia y criminalizar, como siempre, al presidente del gobierno. Una frase que ya habréis escuchado que dice: si quiere ayuda, que la pidan. En unas declaraciones las que hizo el sábado por la mañana Pedro Sánchez. Os voy a poner el vídeo donde lo que dice de verdad. Las autoridades valencianas conocen el terreno mejor que nadie. Sus técnicos, sus bomberos, sus policías, sus servidores públicos están allí, están trabajando, viven allí, saben lo que hay que hacer. Y si no tienen recursos suficientes para hacerlo, que los pidan de nuevo a la Administración General del Estado. Que los pidan de nuevo a la Administración General del Estado si no tienen recursos suficientes. Qué diferente, ¿verdad? Cómo se manipula la información, cómo se difunden bulos. Yo lo único que os digo que como ya sabemos, muchos bulos, mucha desinformación todos estos días. Va a ser continuo, porque cuando desmientes un bulo aparecen 40, es imposible. Tan solo deciros: informaros bien, contrastar la información, no caigáis en esas redes de bulos que producen la ultraderecha, Vox y el Partido Popular. Bueno, son todos lo mismo. No contribuyáis a crear más enfrentamiento, más división, más odio en esta sociedad, que ya tenemos bastante.